Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra sala de Nueva Acrópolis en el centro de Hispania. Me imagino que todos tenéis interés por el tema de hoy de la mujer en el Al-Ándalus y especialmente por el tema que yo he planteado, que es las mujeres sabias de Al-Ándalus. Confieso que este título lo he tomado de un trabajo de María Luisa Ávila, que hace un trabajo buenísimo sobre las mujeres en Al-Ándalus, y me pareció tan sugerente el título del artículo que lo tomé para mi charla. O sea que es un préstamo que le agradezco a María Luisa, de la que la mencionaré en alguna ocasión. Hola. Bueno, en primer lugar, yo he traído una esquemita. Me he traído, por supuesto, los nombres de las mujeres que he elegido, en cierta manera al azar, porque son bastantes, y que me es imposible acordarme de los nombres, porque son nombres que no nos son cotidianos, no nos son comunes. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una situación, situarnos geográfica y temporalmente con el tiempo de Al-Ándalus. Recordemos que la invasión árabe, o el tiempo en el que los árabes toman posesión de la península ibérica, está entre 711 y 1492, cuando termina la conquista o la llamada reconquista con la caída del reino de Granada. Este periodo histórico, que son casi 8 siglos, es bastante amplio, con lo cual ocurren cosas muy diferentes. En primer lugar, todo este territorio que se conquista forma parte del Emirato Omeya, que se consideraba, la península ibérica se consideraba como una provincia en el norte de África de ese emirato. Posteriormente pasa a ser el emirato y el califato cordobés, que ya la capital es Córdoba, cambia un poco el esquema, que es el momento de mayor esplendor. Estamos en el siglo X, 929 aproximadamente. Es el momento en el que, de alguna manera, es como el lugar histórico, el momento histórico, que es una especie de periodo, de época dorada, a la que se van a referir en muchísimas ocasiones montones de escritores, de historiadores y de novelistas también. Una vez que cae el califato árabe, eso se va a dar en el 1031, si no recuerdo mal, entramos en los reinos de taifas, en los que hay una gran división. Los reinos de taifas tienen 3 periodos, primero, segundo y tercero reinos de taifas. Para que os hagáis una idea, pasan a ser 16 reinos, 17 reinos y 16 reinos. No los voy a leer, los tengo apuntados por aquí, pero bueno, me parece un poco exhaustivo. Y además van cambiando, con lo cual se mantienen algunos, pero vamos a ver cómo están siempre en conflicto, no solamente con los cristianos que tratan de reconquistar la península, sino también entre ellos. Es la caída del mundo musulmán en España y en la península ibérica, por ser más correctos, es más consecuencia de su propia desunión que de ninguna otra cosa. Eso es curioso. Y el final, pues lo vamos a tener con el reino nazarí, que es el que dura aproximadamente 2 siglos, y que cae en 1492 con la conquista de Granada. Ya lo tenemos situado históricamente. Geográficamente, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando se habla de Al-Ándalus, la mayoría de nosotros, porque así nos ha llegado, lo identificamos con Andalucía, pero eso no es real. Realmente, Al-Ándalus es lo que los árabes llamaban a la península ibérica. Y no digo España, digo la península ibérica, porque ellos van a conquistar toda la península hasta el norte de España, y en el momento en el que tienen más territorio, lo que queda fuera es Asturias, un poquito de Cantabria, y en el nordeste, la parte que los francos tenían por la zona del Pirineo, un poquito en el norte de Cataluña. Todo lo demás forma parte del mundo islámico. Y a todo eso es a lo que se le llama Al-Ándalus. Esto sin entrar, evidentemente, en cuál es el origen del nombre Al-Ándalus, que no es motivo de esta charla, pero bueno, es otro tema interesante a tratar si os gusta. Es cierto que como la parte de la península que más tiempo está en poder de los árabes es la zona de Andalucía, aunque no se pierde todo por igual,
pues al final se va a relacionar sobre todo con Andalucía, pero hay que entender que Al-Ándalus es todo. Incluso hay quien sostiene que Al-Ándalus es, en el tiempo del califato, todas las tierras que tiene el califato cordobés, que es Egipto, Persia, la península arábiga, Turquía, por supuesto España, parte de Francia, se habían hecho con un territorio. De una vez situados histórica y geográficamente, vamos a pasar a hablar de la mujer. Hay una visión romántica sobre Al-Ándalus que no podemos olvidar. En cierta manera nos ha llegado una visión muy exagerada de ese esplendor que se vivió en Al-Ándalus, que es cierto que fue un esplendor, sobre todo si lo comparamos con lo que sucedía en el resto de Europa en esa época, que estaba en plena Edad Media. Yo soy de las que sostiene que la Edad Media tiene luces y tiene sombras, no solamente sombras. O sea, que también en la Edad Media el románico, el gótico, van a surgir en esa Edad Media y me parece que son cosas espectaculares, ¿no? Hay mucho también, se podría hablar mucho sobre el tema, pero lo cierto es que esa visión romántica, novelesca del mundo andalusí ha perjudicado a la hora de hablar de una manera histórica de este periodo. Y además, en el caso de la mujer, pues no, se ha tapado, en cierta manera, ha tapado el papel que realmente llegó a cubrir, llegó a tener. Uno de los problemas que nos vamos a encontrar a la hora de hablar de la mujer en Al-Ándalus es que hay muy pocas fuentes, o sea, datos, biografías sobre mujeres no se encuentran realmente. Nos vamos a encontrar con datos biográficos, es decir, algunos datos, pequeños datos, sobre determinadas mujeres, algunos más amplios que otros, y algunas veces son simples menciones de su lugar de nacimiento, del nombre de sus padres y poco más. La mayoría de las veces estos datos están dentro de escritos de personajes relevantes del Al-Ándalus. O por ejemplo, una de los personajes, de las mujeres más influyentes para mi punto de vista y más interesantes, como son Fátima de Córdoba y Yasmina o Shamma de Marchena, que son las maestras de Ibn Arabi, estas mujeres realmente las conocemos por Ibn Arabi, no es porque haya realmente una literatura sobre ellas, es un poco para que lo tengamos en cuenta. Entonces, hay una gran escasez de fuentes. Estas fuentes se van a desarrollar sobre todo en las zonas urbanas y en la clase alta, con lo cual veis cómo se va cerrando el círculo de manera que tenemos pocos datos, digo, biográficos. Luego están las leyendas y todo lo que queramos. Dentro de la zona rural, de lo que no tenemos datos, me refiero a datos personificados, o sea, por personas. Tenemos datos generales, sabemos que la mujer en el área rural se cuidaba de sus hijos, cuidaba del hogar, cosa muy normal, pero también hacía labores agrícolas y labores ganaderas, y poco más, no nos queda mucho más de eso. Con lo cual, fijaros cómo vamos a ir cerrando un poco otra vez el círculo sobre el conocimiento que tenemos sobre la mujer en Al-Ándalus. Y otro de los problemas es la invisibilidad que la mujer tenía en el Islam, que si lo comparamos con la invisibilidad que tiene hoy en día, prácticamente era un momento muy especial. O sea, incluso el papel de la mujer en el Islam andalusí, en el momento del Islam andalusí, es mucho mejor que cualquier mujer de la Europa contemporánea. Entonces, realmente es un papel muy preponderante. Por otra parte, cuando nosotros nos planteamos quiénes eran estas mujeres, pues vamos a encontrar que entre estas mujeres que destacan entre las mujeres andalusíes, vamos a encontrar poetas, la mayoría, muchísimas poetisas, vamos a encontrar algunas astrónomas, vamos a encontrar algunas que eran expertas en cálculo, en matemáticas, copistas, muchas copistas, algunas se dedicaban al estudio
y del Corán especialmente, filósofas, sabias realmente, porque aunque redunde un poco en el texto de María Luisa Ávila, ella dice sabias porque es una traducción un poco libre que se toma, pero en realidad podríamos hablar de mujeres influyentes o mujeres inspiradoras o mujeres sabias, a mí me da igual, pero podríamos ver que esos tres aspectos las vamos a encontrar. Nos damos cuenta también de una cosa interesante. Estas mujeres aprenden, normalmente, las enseñanzas las reciben en el entorno familiar. Casi todas por sus padres, por sus hermanos, sus tíos, siempre en el entorno familiar. Unas pocas reciben la enseñanza de maestros externos, pero te dicen claramente que separadas por una cortina, en presencia de otras mujeres o de algún familiar. Pero esas son las menos, las que reciben enseñanza de un maestro externo. Podríamos diferenciar también las que se dedican a lo que son las enseñanzas profanas, podríamos decir, y las enseñanzas religiosas, porque ahí nos vamos a dar también nos vamos a dar cuenta de una cosa muy interesante. Estamos hablando de mujeres libres, pero también estamos hablando de mujeres esclavas. Van a tener importancia tanto unas como otras. Pero curiosamente, entre las mujeres libres, la elección del tema más o menos es equidistante. Van a tener, la mitad se van a dedicar a las enseñanzas religiosas y las otras se van a dedicar a las enseñanzas profanas. Mientras que entre las esclavas, mayoritariamente aprenden las enseñanzas profanas. Probablemente porque se las educa, no es tanto elección de ellas como que se las dedica o se las educa para que formen parte de un harén o de un lugar para esparcimiento, que siempre se piensa en el esparcimiento sexual, pero evidentemente también, y muy importante, es el esparcimiento mental y de intercambio, ¿no? Que nos vamos a ver no solamente en esta cultura, sino en otras muchas culturas. Me fijo en cositas que no quiero que se me olviden. Bueno, otra de las cosas en las que destacan es que van a ser maestras. Vamos a encontrar mujeres que son maestras de niñas y maestras de niños. Vamos a encontrar mujeres que son maestras de mujeres, ya mujeres más adultas. Y también maestras de hombres, porque vamos a ver un poco de todo. Vais a ver que el abanico es bastante amplio. Vamos a hacer también hincapié en un momento histórico también muy importante, que es dentro del Islam lo que es el sufismo, que es ese movimiento místico, esotérico dentro del Islam, que le da una visibilidad especial a la mujer, que la considera, la equipara perfectamente con el hombre, ¿no? Incluso Ibn Arabi en un momento dado va a decir que no es propio de la naturaleza íntima del ser humano ser hombre o mujer, que no es una característica, pero que no tiene nada que ver con la naturaleza íntima. Para él es igual ser hombre que ser mujer. Ya sabemos que en la sociedad eso no era real, como sigue sin ser real hoy, a pesar de todo, pero bueno. Entonces, si nos ya situados un poco en quiénes eran, cuáles eran los papeles en los que trabajaban, cómo se educaban, a mí me gustaría ya detenerme en algunas mujeres. He elegido unas pocas y las he elegido por mi gusto, sinceramente, las que más me han divertido, las que más me han gustado o las que considero que es curioso los datos que de ellas nos quedan, porque hay muchas mujeres que no las he recogido, ¿no? Porque, por ejemplo, una mujer que se considera sabia porque viajó a la Meca y porque estudió el Corán, pues no nos dice gran cosa. Hay otras mujeres de las que se nos dice que nació en Vélez, por ejemplo, y que su padre se llamaba yo no sé qué, pero no nos dice más nada. O sea que de esa mujer tenemos apenas un dato que no ahonda sobre lo que esa mujer supuso para el momento. Yo he elegido aquellas mujeres que me han parecido influyentes e inspiradoras, además de sabias. Sabia es una condición humana y podemos ser sabios o sabias, pero el ser influyente o ser inspiradora me parece una cosa preciosa. Entonces, sin seguir un orden cronológico, os iré diciendo sobre las fechas, si las tenemos, fecha o lugar de nacimiento, que no siempre los tenemos,
Vamos a empezar por Aisha al-Ghurra. Los nombres me los leo porque es que no me voy a acordar. Bueno, Aisha o Aisha es del siglo XV, es un personaje súper interesante porque es una mujer que ha sufrido mucho a manos de Muley Hasen, que será su segundo marido, que además fue el que asesinó a su padre, a su esposo y a sus hijos. O sea que cuando ella se convierte en la mujer de Muley Hasen, ya tiene todo ese rencor contra el califa. Bueno, el califa, estamos en el reino nazarí. Aisha vive una situación muy especial cuando Muley Hasen compra una esclava cristiana que se llama Isabel de Solís, que también tiene una gran importancia, y es una mujer de Al-Ándalus, porque vivió en la época y era cristiana. Esta mujer fue vendida como esclava y se la regaló Muley Hasen a su esposa. Cuenta la tradición que en una ocasión, visitando los lavaderos, la vio súper bella y se enamoró de ella, de manera que se la recompró a su mujer y la hizo su concubina. Isabel de Solís se convierte entonces en Zoraida y en la madre de sus hijos. Y ahí tenemos un gran conflicto de dos grandes mujeres, una Aisha y otra Zoraida, ya Zoraida porque se había arabizado. Una cuestión curiosa es que en el Islam la legitimidad de los hijos no tiene nada que ver con el papel de la madre. O sea, si la madre es esclava, la madre es concubina o la madre es la mujer legítima, eso no quita que los hijos son todos considerados legítimos. O sea, que cualquiera de los hijos podría ser heredero de su padre. Con lo cual las dos se enfrentan, cada una para poner a su hijo en el lugar de Muley Hasen. Aisha es la que vence, pone a Boabdil, que no sé si os suena, y Boabdil, por todas esas intrigas que sigue habiendo, cae y Granada cae en poder de los cristianos y se va de Granada. Cuenta la tradición, llorando, según dice, Aisha le dijo: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre, lo cual es mentira, porque eso no lo dijo Aisha en ningún momento. Eso es un invento de un monje del siglo XVIII que ha llegado a nosotros. Vamos, yo lo conozco desde el colegio, que nos lo contaban la monja y le parecía súper bonito. Bueno, pues no es verdad. Es una de las tantas leyendas que nos llegan a nosotros. Parece ser que Isabel de Solís volvió al reino cristiano y se volvió a cambiar de nombre y ya su vida continuó. Pero veis que son dos mujeres que tuvieron una gran influencia en la época. Vamos a pasar, bueno, a una que tengo al final porque me la salté y que me he olvidado Yamila. Yamila la Guerrera. Yamila la Guerrera me encantó porque nos quedan muy pocas cosas, solamente que combatía, participaba en combate, era muy feroz, era muy valiente, era muy bella, y sus hazañas se quedan recogidas en cantos populares, que así es como ha llegado a nosotros, para que veáis las diferentes formas en las que estas mujeres van a sobresalir. Luego tenemos otra muy interesante, que es del siglo X ya, es Aida bin Namaz, que recibe una educación súper interesante, que ella va a elegir más las enseñanzas literarias sobre las jurídicas. El derecho jurídico, o sea, la jurisprudencia de alguna manera tenía que ver con las formas religiosas, estaban estipuladas también por la religión, y aunque siempre estuvo muy interesada por la ciencia religiosa, al final se decantó más por estas ciencias profanas. Dicen que tenía una biblioteca muy bien surtida, completísima, pero además era una mujer que me parece súper interesante. Estamos en el siglo X, o sea, en el 900 y pico. Ella decide no casarse, por dos motivos. Primero, porque es una mujer que tiene mucho poderío, está muy bien situada, y además se considera muy importante, y considera que aquellas personas que se le ofrecen como marido no tienen categoría para casarse con ella, con lo cual ella se queda soltera y se queda tan pancha. Eso es rarísimo
en el mundo islámico. Finalmente, una de las cosas que también llama la atención sobre Aika, es que tiene mucha influencia en la época. Dice que se relacionaba con la familia de Almanzor, pero sobre todo se destacaba porque tenía una gran elocuencia y la gente acudía a ella para que defendiera sus derechos, y aquello que ella defendía normalmente llegaba a buen puerto. Esa es una de ellas. ¿Sabéis? El prestigio de esta mujer. Después tenemos a Hafsa Racunilla, de Granada. Estamos en el siglo, ahora ya sí en el siglo XII, veis que voy dando algunos saltos. Es de la que tenemos mayor producción poética. Se guardan 17, nos han llegado 17 versos, porque cuando nos dicen, o poesía, cuando nos dicen no, era poetisa y nos ha llegado una poesía, evidentemente no es que fuera poetisa por esa poesía, sino que eso es lo que nos ha quedado, ¿vale? Bueno, de ella nos han quedado 17 poesías, y las características que tienen sobre todo es que son unos versos muy elocuentes y como muy naturales, de una manera muy natural de expresarlo, muy espontánea. Ella también es famosa porque tiene una relación con un poeta que además era un visir que cayó en desgracia, y este visir es condenado a muerte y crucificado. Hay una novela que trata de esta historia, y contraviniendo todo lo que se había prohibido, ella se viste de luto. Habían prohibido tener luto por el visir, y se borda, en el borde de los vestidos, se borda el nombre de su amado. Fue muy reputada, muy reconocida en su época, y bueno, es una mujer por lo menos notable. ¿Qué más? Tenemos otro personaje que se llama Aliya. Aliya la he recogido porque veréis, lo que te viene a decir es del siglo IX. Es hermana de Lamduna, y es lo que se sabe de ella. Pero lo que sí nos llega es que la gente acudía a recibir sus enseñanzas. Eso es una cosa interesante cuando hablamos de que han sido maestras y han sido reconocidas por un gran número de personas. Luego está Albalicilla, que es de Vélez. En la época no está muy clara. Dice que también esta me ha llamado mucho la atención porque era una poetisa analfabeta. Es que eso es bonito porque no sé por qué la belleza en la expresión, en las palabras, no tiene por qué estar sujeto a la escritura. Puede estar en la mente, que es un libro maravilloso, ¿no? Entonces, lo que se conservan son los versos que ella hace cuando todavía no se había casado y vivía con sus padres. Entonces me pareció interesante. También me gustaría recordar a Rumaiquilla. Yo no puedo sentir más predilección. Siempre pasa que cuando estamos hablando de alguien de la tierra, pues uno tiene como ese gusto, ¿no? Y Timás o Rumaiquilla, que la tradición quiere que conozca al Mutamid cuando éste paseaba al lado del río, y al ver el viento sobre las aguas expresó un verso que era: el viento teje lorigas sobre las aguas. E Itimad le contestó: qué hermosa coraza si se larga. Esa es la leyenda que dice, que habla del primer encuentro de Rumaiquilla o Itimad con Al-Mutamid. Fijaros que es una cosa interesante aquí la que se plantea, porque una de las formas de hacer versos de la época que fue muy popular era la improvisación. Alguien lanzaba un verso y otra persona le iba contestando. Y en ese estilo las van a educar y se convierten en expertas, o algunas mujeres figuran como expertas en esa capacidad de improvisación. Rumaiquilla, sabéis que se tiene que ir con Al-Mutamid, también Al-Mutamid tiene que irse de Sevilla. Hay versos de Al-Mutamid súper tristes, no los voy a leer porque yo sí lloro, no soy capaz de llorar. Que él escribe desde el destierro, evocando a su ciudad, y son tristísimos, ¿no? Rumaiquilla lo acompaña. Muere sobre el 1095. Hay un personaje también interesante que es la hija
de Al-Mutamir y de Rumaiquilla, que dicen que es muy parecida a su madre en belleza, elocuencia y como poetisa. Y se llamaba Butaina bin Al-Mutamir. Como veréis, los nombres son para acordarse de ellos. Bueno, continuamos. Otro personaje interesante del siglo VIII. Julia, o Julda, no sé cómo decirla. Esta la he recogido como curiosidad. Se dicen muy pocas cosas de ella, pero yo recojo 2 o 3 que me parecen que nos dicen cómo se hablaba de estas mujeres. Esclava. Era fea y tenía una... Era fea. ¿Vosotros creéis que es normal que se diga que una mujer era esclava y además era fea? Lo que sí es curioso porque hay una leyenda de que ella tenía una sierva que era muy guapa y que se quedó como un cantito, era la diferencia, lo que diferenciaba, qué distancia hay entre Jula y Sua, creo que se llamaba. Era como decir entre la fea y la guapa, ¿no? Pero fijaros lo que nos ha llegado de esa mujer. Hombre, no podemos decir que sea una mujer sabia. Fea debe de haber sido para que lo digan, pero bueno, no creo que sea tan importante. Lo que sí es como curioso, ¿no? Eso lo traigo como curiosidad. Reivindicando a la fea, ¿no? Primero. Bueno, otro personaje muy interesante es Walada. Walada es una poetisa, es una mujer también libre, es libre a la hora de dar amor, de corresponder a los amoríos, de hablar de sus amantes, no tiene el más mínimo problema, y es una mujer generosa porque va a educar a otras mujeres en el área sobre todo del mundo de la poesía. Tiene una criada a la que educó, que debía de ser un poquito puñetera, que se llamaba Mulla bin Altayani, que utiliza ese conocimiento que le da Walada para satirizarla y reírse de ella en sus propias poesías. Y es curioso porque va a reírse sobre todo del nombre, porque habla de cómo ella no tiene hijos, que es la paridora pero no tiene hijos, que es la que brilla pero no brilla, se ríe un poco de ella. Y para finalizar, pues me voy a detener, por supuesto, en 2 mujeres que son para mí fundamentales, como ya os he dicho antes, que son Fátima de Córdoba y Shasma o Yasmina de Marchena. Estos son 2 personajes curiosísimos, a las que yo sí llamaría sabias sin la más mínima de las dudas. He traído un trocito, no quiero leer mucho para no cansaros, pero he traído este libro que además os lo recomiendo porque es una maravilla, que se llama Al-Ándalus, Puerta del Pensamiento Clásico en Europa, de Ramón Sanchís, que las menciona. Ya os he comentado antes que lo que sabemos de estas mujeres lo sabemos a través de Ibn Arabi, que fue su discípulo, y nos va a contar cuando Ibn Arabi, que era murciano, pero que pasó y desarrolló casi toda su obra en Sevilla, también en Córdoba, viajó bastante, pero en Sevilla él va a conocer a Fátima de Córdoba, cuando él tenía aproximadamente unos 19 años y ya Fátima tenía 90 años. O sea que hay una diferencia espectacular. Fátima, que nace en Córdoba pero que ya vive en Sevilla, su marido había estado muy enfermo de lepra y estuvo cuidándolo durante 25 años, trabajando como costurera. Y a la muerte de su marido abandona la ciudad, se va a vivir a los extrarradios y va a empezar a vivir de lo que le den, de los restos que la gente le dé. No se cuida absolutamente nada, pero adquiere rápidamente una gran fama de sabiduría y santidad, de las 2 cosas. Y Narabi, que la visita, pues va a visitarla, empieza a estudiar con ella y narra, por ejemplo, cómo era, ¿no? Entonces dice que a pesar de lo mayor que era, pues tenía la tez rosada, los ojos brillantes, nunca parecía tan mayor como era. Decía que los djinns volaban a su alrededor. Sabéis que los djinns son los genios en la tradición árabe, que en otras tradiciones son los espíritus elementales de la naturaleza, los genecillos, los gnomos, tienen diferentes nombres,
y que según también la tradición vivían en diferentes planos, ¿no? En el plano tierra, en el plano del agua, en el plano del aire o en el plano del fuego, siendo los de fuego los más potentes y los de tierra los más burdos, por decirlo de alguna manera. Pero esos Dijin benéficos, porque él los Dijin benéficos, estos genios benéficos, como que la rodeaban, porque ella era capaz de alguna manera de atraerlos, ¿no? No sé si os recuerda, por lo menos a mí me recuerda un poco a cuando Sócrates habla de su daimon, de aquel personaje que le inspira, que lo orienta, que le dice cosas, que le va a ayudar a plantearse cosas, que no lo deja hacer lo que no debe, que le dirige hacia donde debe, que muchos han decidido que era la conciencia y que probablemente era la conciencia. Pero bueno, a lo mejor estamos hablando de otra cosa, vamos a dejar abierto ese canal. Me gustaría leeros algunas cosas, no me quiero pasar mucho, porque una de las cosas que decía, he escrito tomando notitas, Fátima fue además la maestra de la madre de Ibn Arabi, y entonces ella decía, yo soy tu madre divina y la luz de tu madre terrena. Y así, qué cosa tan bonita. O sea, que era de alguna manera la que inspiraba a la madre, a la verdadera madre física, pero también su madre divina, porque es la que lo impulsa, la que lo inicia, de alguna manera, puesto que después Ibn Arabi va a ser un iniciado y va a iniciar a otros representantes, entre ellos a 14 mujeres que se sepa en estas artes, ¿vale? Ramón Sanchís, en el libro que os he comentado antes, decía que que Fátima lo recibe diciendo, esta es la sura que abre el Sagrado Corán. Y mientras recitaba las 7 aleyas, sentí, al decir, guíanos por el camino recto, el camino de los que nos han favorecido, que se refería a mí. Eso es lo que va a narrar Ibn Arabi. Dice, así aceptó Ibn Arabi que Fátima condujera sus pasos hacia la verdad de los filósofos, ahondando en la vía recta que conduce hacia Dios. ¿Vale? Es muy, muy bonito. Luego hay otra cosa también muy interesante, que es lo que, según siempre Ibn Arabi, como he cogido cosas de distintos sitios, Fátima decía de él, dice, los otros discípulos, los otros vienen a verme como una parte de ellos mismos, dejando en sus casas la otra parte, mientras que mi hijo Ibn Arabi es un consuelo para mí. Él es la frescura de mis ojos, porque cuando viene a verme, viene todo entero. Cuando se levanta toda su persona, y cuando se sienta con toda su persona. No deja nada de sí mismo en otra parte. De esta forma es como conviene estar en la vida, que es una idea preciosa, porque de alguna manera es que está hablando de la autenticidad de Ibn Arabi, ¿no? Que es como deberíamos de estar todos en la vida, siempre completamente presentes y siempre sin esconder nada. Escondemos lo que no queremos que se vea, evidentemente, porque nos avergonzamos o incluso porque no lo reconocemos, ¿no? Sería motivo de otra charla, evidentemente. Bueno, finalmente Ibn Arabi va a viajar hacia Córdoba y allí va a conocer a Chasma o Yasmina de Marchena, que también tiene 80 años, y aquí no tenemos ningún problema con la edad. Dice que su nombre, Cham, significa el sol de los pobres. Y también es una mujer que lo va a instruir, lo va a mover dentro de lo que se llaman las teofanías, es decir, todas esas experiencias en el que la conexión con lo divino sea real para él. ¿Os acordáis de los éxtasis de Santa Teresa? Que es como Santa Teresa trata de explicar esas visiones que tiene de un mundo que no es este, pero que tiene que explicar con palabras. Bueno, Santa Teresa tuvo muchos problemas, porque como no lo explicara bien, la Inquisición estuvo buscándola durante mucho tiempo y se la salvó por los pelos, ¿no? Pues de esto mismo estamos hablando, o sea, es un momento en el que
a través de determinadas experiencias, toman conexión como si esa experiencia me asegura a mí, me da a mí la certeza de que hay algo más allá de lo puramente material. Y en esto es lo que le instruye Shastra, que evidentemente es una sabia y es una filósofa y es una maestra de sabiduría para mí de todas. Ya bueno, él va a tener otros maestros, pero como son masculinos, hoy no les vamos a hacer mucho caso a los pobres. Pero sí, creo que es interesante cómo él continúa con la tradición y va a su vez a instruir a otras mujeres, que ya os he dicho, que se sepa, fueron 14 mujeres más. Como podéis imaginaros, de las 116 mujeres que recoge María Luisa Ávila, yo digo que he leído montones de tratados, montones de cosas. Al final piensas que es poco, pero luego mucho, pero luego poco. Es un poco difícil ver los pequeños datos y al mismo tiempo la gran cantidad de datos. De las 116 he cogido unas poquitas nada más porque sería densísimo, pero podéis encontrar el artículo en internet perfectamente. Hay muchísimo material, hay muchos libros que podéis investigar, si queréis investigar un poco más, que son interesantes, pero creo que como muestra está bastante bien porque hemos visto un poco de todo. Ya sabéis que hemos organizado esta charla para celebrar el Día de la Mujer, que es dentro de 2 días. Yo, siguiendo el espíritu ecléctico que plantean los grandes filósofos, siguiendo la idea de Ibn Arabi de que la naturaleza del ser humano no es ni femenina ni masculina y que todo se va a manifestar en la naturaleza de una manera dual, pero que la naturaleza también es una, creo que tenemos que aspirar a celebrar el Día de la Humanidad y dejarnos de tantas diferencias. Me preocupa un poco, y siento decirlo, algunas actitudes un poco negativas o exageradas que llevan un poco a dar el pendulazo. Ni es bueno un momento en el que la mujer desaparece, ni es bueno un momento en el que la mujer obliga a desaparecer al hombre. Creo que tenemos que trabajar juntos, que eso sería la mejor manera. Y luego, no olvidemos que el papel de la mujer va a variar porque nuestra sociedad ha variado, ¿no? Yo tengo una amiga, no la voy a nombrar, pero que es una persona muy divertida, que ella decía: sostengo que la liberación femenina empezó con la lavadora. Y es cierto, cuando las tareas del hogar no son tan necesarias para que haya una persona pendiente de ellas, la mujer puede salir del entorno doméstico y empieza a trabajar en otros ámbitos. Aunque en todo momento histórico, la mujer trabajó de lo que hizo falta, en todo momento, porque las vamos a ver trabajando de lo que haga falta, de lo que sea, de médicos, de maestras, de lo que haga falta en cualquier sociedad cuando es necesario. Y esto es un homenaje a las mujeres que supieron vivir su papel con una dignidad que no tiene nada que ver con que sean reconocidas o no, sino con ese papel de trabajar realmente por hacer su mundo un poco mejor. Y creo que todas aquellas que hablaron de cosas bellas, que instruyeron a otros, que se expresaron de esta manera, pues enriquecieron su momento histórico, enriquecieron su mundo y aún hoy nos siguen enriqueciendo. Y por mi parte yo hoy ya no, pero si os parece y tenéis datos que queráis aportar y preguntas que yo pueda contestar, pues si queréis pues estamos para escucharos. ¿Me puedes repetir, por favor, el nombre de la autora que recopila toda esta información que más o menos nos ha ido contando? De los datos biográficos, María Luisa Ávila. Eso. Muchas gracias. María Luisa Ávila. Es un tratado, no es muy largo, es sencillo, porque son todas las mujeres, todas las 116, ¿no? De donde son, las que son bereberes, las que son, las bereberes eran 11, porque claro, hay que pensar que entre las esclavas había esclavas cristianas y había esclavas de todas las zonas en las que había conflicto con el mundo árabe. Entonces había egipcias, había turcas, había de todo tipo, ¿no? Incluso cuentan una cosa divertida, y ya no María Luisa Ávila, es otra autora, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, perdón.
que esta mujer dice que había quienes tenían mejor fama que otras, porque eran más guapas, porque eran más refinadas, ¿no? Y había mujeres, o sea, zonas, mujeres de zonas en las que se gustaban menos, ¿no? No las voy a nombrar porque me parece muy feo. Pero sí que tenían como fama de ser más guapas o más inteligentes en algunas zonas con respecto a otras. Dentro de la península, como cosas como curiosidad, ¿no? Y bueno, hay muchísimos tratados, hay muchísimas cosas. Y lo único que tenéis que tener cuidado es que la novelación que se hace sobre... Yo recuerdo uno de los libros primeros que me leí, a mí me ha encantado leer desde muy pequeña, y uno de los libros que me regalaron, nos trajeron los reyes a mis hermanos y a mí, eran Leyendas del Arándano. Y entonces ahí tenías la mura, la cueva, el tesoro, todo eso que nos ha llegado a nosotros. Claro, que dependiendo de qué momento histórico están las moras malas, ¿no? No sé si os acordáis de la poesía de Gloria Fuerte, de la mora de dientes verdes, que es la manifestación del mal, ¿no? De alguna forma todo eso es novelesco, todo eso es parte romántico, pero en gran medida no tiene, históricamente no es verídico. ¿Alguien quiere? Sí. Cambió el rol en la sociedad de la mujer bajo el poder almorávides y almohade. En el poder almohade, sobre todo, sí, ahí se habla de que realmente los almohades son muchísimo más cerrados y es cuando ahí hay una caída grandísima de los valores, ¿no? El momento de esplendor máximo es en la época, lo he dicho, cordobesa, es la época de esplendor. Pero luego van a tener, depende de las mujeres sobre todo. Hay una biografía de un personaje que es español, no lo nombro porque, bueno, pero que me llamó mucho la atención porque habla de un personaje que tiene un cierto interés histórico y el personaje más histórico de toda la biografía es uno al que no conoce nadie, que además tiene un apellido muy normalito, no destaca por ser de ninguna casa, de ningún estilo, y ese personaje es el que hace que las cosas sucedan de una manera o de otra manera. Entonces, cuando yo he puesto un poco de énfasis en inspiradoras e influyentes, o sea, a lo mejor la capacidad de influir no es directamente proporcional con la visibilidad o no que tenga la mujer en cada momento. Pues luego hay mujeres que son muy poderosas, ¿no? Y hombres que son más influenciables que otros. Si una mujer muy poderosa, potente, con un hombre que tiene poder político, por ejemplo, pero que es un poco pusilánime, pues ella hace con él encaje de bolillo, ¿no? Como se suele decir. Como pasa hoy en día. Yo no creo que las cosas hayan cambiado tanto en ese aspecto. En otro, gracias a Dios, sí. Sí, pero hay variación, hay variación. ¿Algo más o alguna cosa que quieras decir? Yo quería hacer un apunte sobre lo que comentó también que en esa época, en esta zona, las mujeres eran un poquito más incluidas en la sociedad que en el resto de Europa, porque hay un poema de Itimad que literalmente describe la anatomía de Al-Mutamid. Sí. Y yo cuando lo leí me pareció como impactante, sí, que se pudiera hablar así en esa, sí, época. Hay mucha poesía. Y sobre todo, sí, sobre todo poesía de hombres también a otros hombres. Sí, sí. También el caso de Balada, lo mismo. Sí, sí, entonces, la Balada era súper abierta, ¿no? Sí, sí, me parece que es muy extraño que nosotros siempre pensamos que a lo mejor antes no tenía tanta libertad, pero luego vemos esos poemas y sí había muchísima libertad sexual, tanto en mujeres como en hombres. Y sobre todo lo que había era mucho ingenio para decir las cosas. A veces eran súper abiertos, o sea, está claramente lo que dice, ¿no? Hay muchas anécdotas que te hablan de cómo van a hablar de... Bueno, todavía habéis estado en Granada, ¿no? El lugar ese que le llaman de Lindaraja, que se queda en la sala de Lindaraja, la conocéis, ¿no? La anécdota, que es muy curioso. Entonces dicen que había un hueco que se veía en las estancias de arriba, en las que donde estaban las mujeres, y que las mujeres cuando pasaban por allí pues las veían, y a lo que se refieren, que era tan bonito en Lindaraja, se estaba refiriendo a otra cosa, ¿no?
a lo que veían. Entonces ellos tenían mucha libertad para decir las cosas, mucha belleza a veces, mucha espontaneidad, que eso por ejemplo también es muy de Igualada, ¿no? Y en algunos casos, quizás cuando quitas el tabú, las cosas se pueden decir que sean hirientes, ¿no? Es el tabú la que lo convierte en algo, puede convertirlo algo natural en algo feo, pienso yo. Bueno, que luego ya también puede haber de todo, ¿no? Pero sí es curioso que hay más... Luego, en el Corán está todo muy atadito, ¿ves? Pero hacen lo que les da la gana, como es normal, en muchos casos. ¿En alguna aportación más? Preguntas no. También. Bueno, pues si no tenéis nada más, yo os agradezco que hayáis aguantado este ratito, que espero que sea el primero de muchos, que sigamos buscando, bueno, en el mundo del al-Ándalus, que a pesar de que el romanticismo lo haya desvirtuado en cierta manera, el romanticismo también es bonito y no deja de ser una época muy, muy sugerente, pero hay muchas otras épocas en las que investigar y en las que ver el papel que no solo el hombre, sino como he dicho, la mujer y el hombre y la humanidad van a tener momentos de esplendor y los iremos recogiendo cada vez que nos sea posible. Hay muchísimos autores que trataremos en otra ocasión y también os diré que hace poquito hicimos un recital de poesía sufí que nos lo pasamos casi igual de bien que me lo he pasado yo bien con esta charla y también hablamos de distintas mujeres, de algunas poesías que se recogieron. ¿Vale? Y nada, muchas gracias y hasta prontito. Le dejo paso a la